Cristiana Evangélica presenta Mirando la Vida, un programa que da respuestas a tus inquietudes. Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, nosotros estamos esperando que usted esté sentadito, en su cocinita, donde tenga el televisor, para atender este programa, que como siempre nuestros programas son muy importantes, porque generalmente y siempre hablamos de la palabra de Dios, para que llegue a su vida como un día llegó a la nuestra, y realmente estamos gozosos de tener a Cristo en nuestro corazón. Hoy tenemos una invitada, ella es Mónica Guasta de Martorell, y el tema que nos va a abocar en el día de hoy es el niño, porque en estos días estamos en la semana del niño, de la niñez, y nosotros no podemos eludir este tema tan importante, los niños. Nosotros ya nietos, pero son niños, ¿no? Así que, bueno, vamos a dejar a Mónica, después de presentarla, para que ella exponga lo que el Señor puso en su corazón. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Sí, la verdad que estamos en la Semana del Niño por calendario escolar. Bueno, Mima siempre acude en estos días, primeramente porque soy docente, entonces tengo experiencia con niños y adolescentes. Y después tiene en su casa un jardín de infantes. Tiene cuatro niños. 4 hijos, claro. Entonces, quizás por ahí eso hace que una tenga una visión, una perspectiva sobre el niño y la importancia que hay que darle hoy por hoy al niño y que no la tiene, ¿no? Yo, como para arrancar sobre este Día del Niño, que se va a festejar prontamente el domingo, me gustaría leer algo de lo que es importante tener en cuenta para el crecimiento sano de un niño, porque quizás muchas veces el niño es la formación, recibe esas influencias formativas que en una familia ha recibido, ¿no? Y bueno, cómo preparar a ese niño para que el día de mañana sea un adulto sano mentalmente y físicamente. No sé, seguramente conocen sobre este texto que voy a leer, que se llama El niño aprende lo que vive. Y dice lo siguiente: si un niño vive criticado, aprende a condenar. Si un niño vive en un ambiente hostil, aprende a pelear. Si un niño vive ridiculizado, aprende a ser tímido. Si un niño vive avergonzado, aprende a ser culpable. Si un niño vive con tolerancia, aprende a ser paciente. Si un niño vive con aliento, aprende a tener confianza. Si un niño vive estimulado, aprende a apreciar. Si un niño vive con honradez, aprende a ser justo. Si un niño vive con seguridad, aprende a tener fe. Si un niño vive con aprobación, aprende a valorarse. Si un niño vive con aceptación y amistad, aprende a encontrar el amor en el mundo. Hermoso. Fíjate. Pero esa parte nos toca a nosotros como papás, ¿no? La importancia de conocer ese tipo de derechos que tiene un niño y cómo nosotros, los mayores, influenciamos en él, de acuerdo a cómo lo tratamos. Claro, totalmente, porque en un niño podemos ver la vulnerabilidad, ¿no? Porque un niño uno siempre dice, un niño no nace, se hace. Un niño es violento porque lo hicieron violento. Un niño es cariñoso porque ha recibido cariño. Claro. Uno da lo que tiene. Yo siempre le digo a mis alumnos que uno da amor porque ha recibido amor, y si uno da violencia, porque lamentablemente le han dado violencia. Claro. Entonces, al que da violencia no le podemos exigir amor porque no ha recibido amor. No lo conoce, claro. Y el que ha recibido amor, no esperemos violencia, porque no está acostumbrado a la violencia. Mira, te cuento una experiencia en un momento cuando funcionó un comedor en San Jacinto, había una necesidad imperiosa, y muchos de los chiquitos que acudían, cuando uno se acercaba para hacerle un cariño, se espantaban.
Porque si le hasta que levanta la mano aprendieron a conocernos y después sí, hasta ellos nos venían y nos daban un beso. Claro. Pero al principio era claro, porque seguramente la mano que se levantaba era para pegar. Era para pegar. No era para abrazar, no para dar acariciar un de abrazo, ninguna manera. un cariño, No, una caricia. no. Entonces, Ay, qué triste, ¿no? claro, y es importantísimo porque eso marca, lo marca mucho al niño, Claro. y en su crecimiento, en su evolución, ¿no? En su desarrollo armonioso, familiar. Claro, Y claro. eso también él va a transmitir cuando sea Claro, adulto a sus hijos. lo que aprendió, Claro, exactamente. a sus hijos. Salvo que en ese trayecto de su niñez haya pasado algo que lo muchísimo. marcó Claro. para bien o para para mal, mal. ¿no? Claro. Por eso es importante la niñez y tenerla en cuenta hoy por hoy. Y cuando también la niñez no se está considerando mucho y el niño se lo maltrata mucho, se lo usa. se lo usa, Lamentablemente. sí, se lo usa, Se lo usa. se lo abandona mucho también. Cuando hablo de abandono, no hablo de abandono de dejárselo solo, porque muchas veces hay padres presentes, pero ausentes en la vida emocional. Claro, están metidos en sus cosas y claro. no atienden al niño, no lo escuchan. Claro, no están pendientes de las necesidades básicas, Claro, ¿no? claro. De un niño. Claro. Entonces, también hay mucho abandono. Hoy por hoy en la escuela vemos mucho abandono. Y también mucho abandono del adolescente, que también es importante, también es una etapa importantísima. Sí, sí. Y están muy abandonados, porque los padres quizás suponen de que ya es grande, que se empiece a arreglar solo. Y es cuando uno tiene que acompañar esa etapa. Exacto. Y arreglarse solo no sabe. No. Entonces hay muchos adolescentes que Claro, por hoy precisamente la palabra adolescentes es eso, adolecen de una le duele, cantidad de cosas, le duele. ¿no? Claro, esa madurez que todavía les Muchos falta. cambios, Claro, muchos están cambios. grandes de cuerpo, pero todavía siguen niños, si Hay se que quiere, ¿no? ayudarlos. Claro, hay que Hay que ayudarlos. ayudarles, claro. marcarles el camino, Ponerles límites también, a veces, viste, que también se dejan que los chicos hagan lo que quieran y eso no es educación precisamente. Y el chico ¿no? busca límites, Claro. Busca que uno le ponga un límite y diga, hasta acá, basta. Sí. Hasta acá. Es necesario. Sí, es necesario. Sí. Claro. Sí que es necesario. Para una buena formación sana, sí que es necesario poner el límite. Y ellos lo buscan constantemente. Cuando un chico provoca porque está buscando ¿qué? Claro, el límite. Claro. Porque si no, no provocaría. No quisiera que le pongan el límite. No, Cuando uno dice está tirando de la soga, está tirando, porque está buscando a ver hasta dónde llego. Claro. A ver hasta dónde llego. Claro. Y eso es importante también. Todas esas influencias van a actuar en la formación del niño. Claro. ¿No? Y bueno, también es importante en la Biblia, ¿no? Lo vemos también en la Biblia lo que es el niño, aunque en esa cultura también el niño no se lo tenía muy en cuenta. No era que el niño había derechos para el niño. No había, el niño no tenía derechos. No tenía derechos. Mira, sin ir más lejos, la cultura total ha cambiado demasiado, pero cuando yo era chica, yo tengo unos cuantos añitos ya, venían visitas y si nos preguntaban algo mirábamos a papá y mamá a ver si contestábamos o no. Claro. Porque estábamos ahí bastante sometidos, ¿viste? No teníamos la libertad que el chico tiene ahora en todo sentido, ¿eh? Claro. No es que nos castigaran ni nada, pero ese respeto, esa distancia existía. Claro. Sí, los extremos no son buenos. No es bueno sí, sometimiento total. Claro, sí, y tampoco es bueno quizás hoy por hoy la libertad absoluta de que a un niño no se le puede decir tal cosa porque le va a hacer mal. Claro. Si hay que decírsela, hay que decírsela. Claro. ¿Viste? Entonces, estamos en eso, nos fuimos de un lado y nos fuimos para el otro. Siempre hay que buscar el equilibrio, ¿no? ¿Verdad? Estamos en el que antes decía, ¿me dejas ir a jugar a tal lado? No. ¿Por qué? Porque no. Basta. Y basta. Y a veces el chico no entiende por qué no. Y uno tiene que dar una explicación. Yo soy de la idea de que hay que fundamentar el por qué no.
¿Por qué no? Y porque en ese lugar a donde vas no me parece que sea seguro, o porque yo tengo que salir y no tengo tiempo para poder llevarte hasta allá. Entonces el chico con esa explicación claro. se queda tranquilo. Claro. Entonces el no, ¿por qué no? Es como que no es una respuesta. No hay una luego. Claro, y a veces hay padres que no tienen un fundamento, no tienen una respuesta, y el no, ¿por qué no? Y antes se acostumbraba mucho el decir, no, ¿por qué? ¿Por qué no? Y lo digo yo, Ya que soy está. tu padre, y no. ¿No? Es como que... Y hoy por hoy, yo estoy de acuerdo que hay que explicar algunas situaciones, y otras son así porque son así, y muchos no tienen edad como para entender determinadas cosas. Pero siempre con una explicación, con un fundamento, porque esto no es conveniente, no considero que sea conveniente, más allá de que al niño le guste o no le guste, él a veces no está preparado para saber lo que es bueno para él. Claro. Por eso somos nosotros los responsables, Claro. porque ellos no tienen noción del peligro, No. de muchos peligros no tienen noción. Entonces también para eso estamos los padres, no es conveniente, por más que vos no te guste y te enojes, no es conveniente de que vayas a tal lugar, de que hagas esto, de que comas esto, o de que compres aquello, o de que Claro. mires esto. No es conveniente. Claro. Quizás a su edad no lo va a entender, pero cuando crezca, ahí se va a dar cuenta. Mi mamá tenía razón, o mi papá tenía razón cuando me decía, y le agradezco. Claro, así es. Le agradezco. Así es. Yo la otra vez estaba mirando en la computadora una presentación que se llamaba La mamá más mala del mundo. Ay, yo enseguida hice clic para ver a qué se refería la mamá más mala del mundo. Yo lo vi, hermoso. ¿Lo viste? Hermoso, sí. Una verdad. Claro. Para su edad, esa mujer era la mamá más mala del mundo, porque cuando todos los otros comían golosina, la mamá no la dejaba comer golosina y tenía que comer comida sana. Sí. Entonces para ella era la mamá mala. Claro. Cuando todos los otros salían y se metían en problemas, a ella no la dejaban ir a esos lugares por esa situación. Entonces era su mamá mala. Y termina esa presentación agradeciéndole a la mamá por todas las cosas que le dijo no. Precioso. Sí, está precioso. muy bueno Sí. esa presentación. Y es realmente así. Claro. ¿no? A medida que uno va creciendo, la visión, la perspectiva que tiene uno hacia los padres, ¿no? Cómo va cambiando. Pero por eso está la madurez emocional que psíquica que necesita el niño para entender. ¿No? Más allá de que haya niños que tengan que madurar prontamente, pero son situaciones de que los hacen cambiar y entender las cosas cuando son más grandes. Claro. Todo a su tiempo. A su tiempo. A su tiempo. Mientras son chiquitos, dependen de sus papás. Aunque no nos gusten a veces las limitaciones, como estábamos hablando recién. ¿Qué te parece si hacemos una pequeña pausita? Vale. Y después seguimos? No se nos vayan, que enseguida volvemos. Continuamos en el programa. Está buena la conversación, ¿no? Realmente sí. Así que vamos a seguir charlando con Mónica acerca del niño. Moni. Sí, estábamos hablando de los límites, de todo aquello que podíamos brindarle a un niño, de lo que el niño aprende, lo que vive, de cómo debemos tratarlo. Y también hablábamos de la importancia que el niño tenía en la Biblia, ¿no? No sé, Mima, si me querés acompañar en la lectura. En Marcos 9:37. Sí, lo tengo acá, Moni. 37 ¿a cuánto? El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Son palabras del Señor Jesús. Son las palabras del Señor Jesús. Hermoso. Es el momento cuando
los discípulos están preguntando quién es el primero, quién es el postrero, ¿no? Entonces, dice que el Señor Jesús en el 36... tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos le dijo lo que antes leí. Exacto, el que recibe en mi nombre a un niño como este. Entonces, ¿por qué le quiere decir eso? ¿No? Porque como hablábamos hoy, al niño no se lo tenía en cuenta, y el Señor Jesús en este momento lo está tomando, lo exalta al niño, como dice, tienen que ser como este niño, si reciben a este niño, a mí me reciben, tienen que ser como este niño, porque realmente el niño es símbolo de inocencia, es crédulo, no tiene rencores, no está queriendo ser ni el primero ni el postrero, ¿no? Él es sincero, ¿no? Entonces está diciendo, tienen que ser como este niño, ¿no? El que a mí me recibe como este niño, ¿no? La importancia que el Señor Jesús le daba a los niños. Y también tenemos otro versículo, Marcos 10:14, continúa con los niños ahí. Dejad a los niños, Claro. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, aquí es cuando los discípulos trataban de apartar a los niños para escuchar. Claro. Entonces el Señor se indigna y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Qué hermoso. Y el 15 también. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Qué actitud hermosa del Señor hacia los niños. Claro. Precioso. Cuando los discípulos lo sacaban, porque como que molestaban, no, que se vayan, porque como molestaban, el Señor se indignó, dijo, se indignó de ver esa situación, ¿no? Entonces, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de Dios. Ahí está diciendo que de ellos es el reino de Dios. Que no los eches, que los dejes. Por eso es importante también que desde chiquitos los chicos conozcan la palabra del Señor, conozcan a Dios, conozcan de su vida, de su salvación, porque es importantísimo, porque te da la posibilidad de crecer en el conocimiento del Señor y en el amor del Señor, que uno, si hay niños con situaciones, con vidas muy tristes, ayudan a que saber de que hay una esperanza, de que más allá de que esté en esta situación que le tocó vivir, tiene una esperanza de que hay un Salvador que lo ama más allá de todo eso. Hay un versículo que dice tan hermoso, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo esto Jehová me recogerá. O Dios me recogerá, ¿no? Sí. Es decir, el amor de Dios es inamovible y es permanente, y nos ama, y cuanto más a los niños, ¿no? Porque tiene especial cuidado por eso. Por eso la importancia de predicar y de hablarles a los niños. Yo no sé si te comenté a vos mi testimonio de cuando conocí a Cristo. Yo conocí a Cristo a los 8 años. Yo vengo de una familia, con mamá, papá, un hermano, donde mi papá era alcohólico. Mi papá era alcohólico y jugador. Entonces, donde uno tiene en una familia un papá que tenga esas características, era muy difícil convivir. Era muy difícil toda la situación, porque aparecían situaciones en las que como niña uno no sabía cómo actuar. Nosotros ya sabíamos cuando mi papá venía alcoholizado, cuando iba a jugar y tenía que ir a buscarlo porque se jugaba el dinero que mi mamá por ahí le daba para ir a comprarme los remedios. Entonces era una situación que como niña es una carga pesada. Y aparte me utilizaban mucho a mí porque mi papá me hacía caso a mí. Entonces como mi papá me hacía caso a mí, yo era la mediadora, la que tenía que volcar en la botella de whisky porque mi papá no tomara, la que lo iba a buscar a la vuelta de mi casa para que dejara de jugar y traerlo. Entonces era una situación complicada y era una situación triste para un niño, porque ningún niño quiere pasar por eso. Claro. Pero le doy gracias a Dios que a los 8 años una vecina me lleva a la escuelita dominical y a la iglesia en San Martín,
Y bueno, yo tenía libertad para ir a la iglesia, no tenía inconvenientes. Y a los 8 años, en una clase con Graciela Retamoso, que yo la tenía como maestra de escuela dominical, acepto a Cristo como mi Salvador. Y entonces desde ese momento yo recuerdo que siempre decía: Señor, el texto, me acuerdo de: mis pasos dejo, mis pasos doy, no como el mundo la da, yo os las doy. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Desde chiquita yo tenía escrita ese versículo en la pared de mi habitación, con lapicera. Entonces cuando estaba triste, cuando estaba malo, cuando pasaban estas situaciones de un papá alcoholizado, yo me daba vuelta para dormir y leía el versículo. Entonces, para mí fue importantísimo conocer al Señor desde los 8 años, porque marcó mi vida y me ayudó a crecer en su amor, sabiendo de que fue la familia que me tocó, pero me tocó porque había un propósito, conocerlo a Él, ¿no? Por eso, bueno, lo entiendo cuando uno tiene al Señor Jesús en su corazón. Por eso para mí fue importantísimo conocer al Señor Jesús desde chiquita. Y también el Señor cuida a los niños mucho, ¿no? Desde pequeños, con sus ángeles, ¿no? Que están... y el Señor, bueno, Jesús, el Señor me cuidó muchísimo y me dio la posibilidad de conocerlo desde los 8 años. Y la verdad que fue una bendición porque realmente marcó mi vida. Hoy por hoy agradezco que me dio una familia cristiana, conocer un marido también que está en el Señor, tener hijos y bueno, realmente aquellos niños que quizás estén pasando, porque también niños nos miran, porque claro, yo después después pasan el programa y después yo estoy 2 semanas que me están diciendo: Moni, te vi en la tele, Moni, te vi en la tele. Entonces, bueno, así que escuchen claro también. Claro que sí. Mira, Moni, generalmente en estos días, sobre todo el Día del Niño, todo el mundo les hace regalos, chiquitos, pocos, lo que fuere, ¿no es cierto? Aunque sea una cartita. Pero ¿sabe usted? ¿Sabés vos? Dios también te quiere hacer un regalo. Él tiene un paquete hermoso y es la salvación. Y entonces uno tiene que aceptar que somos pecadores, aunque somos chiquitos. La Biblia dice que todos pecamos. Entonces, decir: soy pecador, sí, pero quiero que tu sangre me limpie. Y con eso tenés la salvación asegurada. Es una maravilla. Y conocer a Cristo, como a los 8 años, como lo conoció ella, o como yo también lo conocí a los 8 años. Bien. Y toda una vida he sentido el amor de Dios. Y a pesar de los años y de las pruebas, Dios siempre está con nosotros. Es su promesa y Él la cumple. Siempre recuerdo cuando con ese texto, que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo me aferraba muchísimo en las situaciones tristes que estaba pasando cuando me pasaba esas noches esperando que mi papá volviera, y yo leía ese versículo, ¿no? En mi pared. En el mundo tendréis aflicción. Y sí, tenía aflicción, pero estaba la promesa del Señor: pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces yo tenía el que había vencido al mundo, el que tenía el poder. Y la verdad que en estos años de haber conocido al Señor, Él siempre me ha demostrado que siempre ha estado conmigo, me ha rescatado, me ha restaurado de todos los momentos de tristeza y de aflicción. Porque cuando Él entra en nuestro corazón, no se va más. No. Más allá de que nosotros le fallamos, más allá de que nosotros le somos infieles, Él está con nosotros porque permanece fiel. Porque no puede contradecirse. No. Él es fiel, entonces va a seguir siendo fiel y va a seguir amándonos. Y hoy va a seguir dando oportunidades a todos aquellos que quizás hoy por hoy le dicen que no, pero no importa, lo sigue amando igual y sigue dando otra oportunidad, realmente. Otra oportunidad. Así es el Señor, siempre tiene esa mano extendida para que vos la tomes y no se va a alejar de vos para nada, va a estar siempre, porque su promesa es estar con nosotros siempre, y Dios cumple sus promesas, ¿no, Moni? Sí, que las cumple. Yo cuando entendí que el Señor Jesús había muerto por mí a los 8 años, porque a veces uno dice: pero a los 8 años, y si uno a los 8 años entiende que el Señor Jesús había tanto amor y que murió
por mí. ¿Para qué? Para salvarme de qué? De las angustias, de las aflicciones, para que yo pueda tener una vida diferente en el que Él me prometía, y realmente es así. ¿Por qué? Porque bueno, yo más allá con 8 años, como vos decías, Mima, tenemos pecado. ¿Qué es? ¿Mentimos? Sí, yo mentía. ¿Robaba? Y sí, porque yo me acuerdo de haber robado un par de manzanas al verdulero de la esquina. O la goma que el chico tenía al costado con un montón de colores, y bueno, uno... Y me la llevaba. Pero no, chicles, me acuerdo también a mi kiosquera, que si me está mirando no es esa kiosquera, era otra. Pero uno hace esas cosas y uno piensa que como es niño no tiene valor. Y no es así, porque es igualmente algo que a Dios no le agrada. Entonces entendía que Dios había venido por ese pecado y que había muerto por eso, y que por eso también me rescató y me salvó en esa obra maravillosa de la cruz. Claro que sí. Realmente este es todo por hoy. Realmente hemos empezado hablando de los niños, y bueno, qué hermosura es poder llenar el hogar los niños, ¿no? Sí. Realmente son un regalo de Dios, pero es un regalo que nosotros debemos de cuidar, formar, atender, tratarlos con cariño, pero también ponerle límites, como decía Mónica, para que ellos en el futuro sean hombres y mujeres de bien, con una buena conducta, pero sobre todo, ojalá, y es nuestro ruego a Dios, que usted entienda que es pecador, pequeño, grande, adulto, anciano, y que debe de reconocer esto ante Dios, y pedirle perdón por esos pecados, y recibirá ese premio maravilloso y la vida eterna. Esto ha sido todo por hoy. Gracias, Mónica, por esta conversación. Por invitarme, Mima, gracias. Bueno, y será hasta nuestro próximo programa. Dios es dueño de nuestra vida, y si lo permite, estaremos con ustedes. Amén. Dijo Jesús: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta fue una producción de la Iglesia Cristiana Evangélica en San Martín 19, código postal 2800, Zárate.